esta porción de la palabra del Señor. No sé qué pasó con este lado. Nos hace falta más el evangelismo, pero de alguna manera hay muchos enfermos. La parte de Saniville, todas las escuelas cerraron por lo menos 3 o 4 días, apenas iban a abrir. La enfermedad está bastante crítica. Muy bien, hermanos, en esta porción de la palabra del Señor nos hace pensar más que nada en la parte de Galilea, de los gentiles. Aquí dice, en esta parte, dice simplemente Asiria controlaba esa parte gentil. Y como saben, esa parte era considerada gentil porque muchos de los asirios llevaron muchas de las mujeres allá y las mezclaron, y realmente eran como los samaritanos, sangre gentil, mucho en el judaísmo, y por eso se consideraba de veras una parte gentil. Pero también el profeta Isaías está escribiendo en el año 732. Quiere decir 2 milenios, 732 años, o más bien casi 19 años. Estamos en el 2017. Quiere decir que estamos hablando de una profecía de muchos años atrás. Y hermanos, en esta ocasión había una gran oscuridad, una gran tristeza. Y Dios había dejado de revelarse por lo menos 400 años, del profeta Malaquías, que escribió en el 399 o casi 400 años, y hasta cuando apareció el ángel Gabriel dando la noticia que iba a nacer el Salvador del mundo en Belén de Judea. Y ustedes recuerdan otra vez la palabra Beth, es casa, y la palabra Lehem. En el hebreo, cuando uno entra a Israel, va a comprar pan, lehem. Y ahí es la casa de pan. Y es el pan vivo que descendió del cielo, según el libro de San Juan. Y hermanos, estamos recordando aquí con otro nombre la palabra Emmanuel. En el libro de Mateo, especialmente el capítulo 1, el verso 20 hasta el 23, notamos esto. Pero allí da otros nombres, el profeta Isaías, y estos están dados en el número 6, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno y Príncipe de Paz. ¿Cómo necesitamos? Y estaba mirando la profecía, uno de los expertos en la profecía estaba diciendo, ya casi estamos leyendo que de alguna manera en unos años, no sé cuántos, o unos días, el Señor va a aparecer. Y todo se está preparando el escenario para esta venida, no con la primera vez que iba a ser el sacrificio por nuestros pecados, pero en la segunda vez que va a ser el que va a regir el mundo entero. Así que tenemos esto aquí muy especial. Cuando se escribió esta profecía, Asiria estaba en control y el pueblo sufría, era oprimido. Había pobres, y realmente todo el pueblo que era judío era oprimido, pero también el gentil que estaba, ¿verdad?, mezclado con la sangre judía, era oprimido, como era Galilea de los gentiles, la tierra de Zabulón estaba sufriendo muchísimo. Así de que aquí tenemos este libertador, el Mesías, que viene y que viene pronto, y le da la descripción de este admirable consejero. ¿Cómo necesitamos consejo en estos días? Y dice en este verso 6, no solamente admirable consejero, pero también un Dios, ¿verdad?, poderoso, un Padre eterno. Necesitamos Padre, necesitamos príncipe de paz, y el príncipe de paz va a aparecer. Así que abran su Biblia en ese capítulo 8, el verso 21, algunos le dan desde el verso 19,
por la razón que la gente cuando estaba desesperada buscaba los mensajeros de Satanás, como eran los mediums, que de alguna manera estaban pronosticando o que le estaban diciendo a la gente que iba a venir, le daban el mensaje cuando había un poderoso, un Dios admirable, un Dios consejero, el príncipe de paz y el Padre eterno, que iba a darnos esa esperanza. Y él cierra con ese verso 7, donde dice esa última frase: el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Cuando usted lee el libro de Juan, cuando él entra al templo, y otra vez menciona esta frase, el celo de Jehová. Esa es una frase muy sobresaliente en esto, y es el Mesías. Así que lo que vamos a ver aquí en esta porción de la profecía, el profeta Isaías en su capítulo 7 nos había dicho, usando la palabra hebrea alma, que una virgen, en el 7:14, ve aquí el Señor mismo dará señal, y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y pondrá por nombre Emmanuel. Uno de nuestros sobrinos se llama Emmanuel, y yo le digo, ¿para qué le pone E-M? Dice, porque el hebreo es doble M, Emmanuel, y ese es con nosotros, Dios. La palabra Emma, como decimos, es simplemente, ¿verdad?, Dios. Más bien, Él es Dios y Emma en nosotros. Y entonces aquí con nosotros estará Dios. Y es una bendición saber esto. Así que en esta mañana les voy a hablar de este Mesías y la esperanza. El pueblo espera recibir una buena noticia, pero el pueblo necesita esperanza, necesita una palabra de estímulo, de entusiasmo. Y cuando él habla aquí que ese Mesías, la palabra Mesías, que es Cristo, es Mesaya, es lo mismo que Cristo, es el ungido, el señalado por Dios que iba a venir. La primera vez como la propiciación por nuestro pecado. La segunda vez para liberación. Y así que tenemos aquí, el Mesías vislumbra esa vitalidad, esa esperanza vital para la humanidad. Y eso es lo que vamos a ver en esta porción. El Mesías proclama esperanza a un pueblo olvidado, a un pueblo desatendido, ya no tenía esperanza, desesperanzado. Y eso es lo que vamos a mirar aquí. Ese reino que él ha atestiguado que va a ser duradero, lo vamos a hacer en 3 hilos de pensamiento, y voy a hacerlo por frases, aunque yo lo quisiera hacer por palabras. Primero es la palabra luz brillando en la oscuridad, pero es la luz. El Señor es la luz del mundo. Y Él es el que alumbra en la densa oscuridad. La segunda es esperanza introducida al mundo como desvalido, como decimos, de una manera desestabilizado o que no tenía esperanza ni nada. Y la tercera es la verdad encarnada para venir y entrar en este mundo. Así que comenzando con la primera, en los versos 1 al 3 del capítulo 9, tenemos esta palabra. Nos damos que, pero no habrá más lobreguez para los que están en angustia. Y yo me imagino, hermanos, cuántos de nosotros en esta mitad de la semana, por alguna razón, nos pasó algo tan difícil, aparte casi no poder levantarme, no poder ir, un tremendo dolor en la columna, tremendo, y ya diciendo, Señor, solamente por tu gracia podemos movernos desde casi la mitad de la semana, todavía hoy, y es tan difícil. Pero miren, cuando nos dice esta parte, estaba en angustia,
Porque hermanos, yo siempre tengo deseos de hacer algo, de moverme, de ir a visitar, de hacer alguna llamada y no poderlo hacer. Y por mi esposa también sufrió una caída, también a la vez en esta misma semana. Una hermana en el hospital y me imagino otros sufriendo también. Cuando hablamos del sufrimiento, de veras se siente uno que no puede hacer nada, pero Dios es un Dios maravilloso, un Dios grande. Él tiene poder y Él sabe que nos angustia eso. Como en tiempos pasados, ¿verdad? Él trató con desprecio la tierra de Zabulón. Y recuerden que ahí era casi Asiria, tenía el control. Los judíos no podían hacer nada. Y como estaban alineados con la adoración a los ídolos. Y nosotros, que el pueblo de Dios que tiene al Dios todopoderoso, el Dios omnipotente, todopoderoso. Y estaba aquí en gran angustia. Y a la vez se había tratado por parte del Señor con desprecio, porque era un pueblo que acudía a los ídolos. Hermanos, es lo mejor que tenemos, adorar al Dios que vive, que se mueve, que existe, que está con nosotros. Cuando miraba esta semana pasada, tanta gente, y yo acordándome, mi papá cargando el estandarte de la Virgen, caminando kilómetros tras kilómetros de Cuernavaca a Ciudad de México, son 75 por la vía corta, caminando hasta la Basílica de Guadalupe. Y hermanos, mirando por algo que no es tan importante, como es la vida, el mismo Señor, la verdad que nos da la vida. Eso sí vale la pena. Pero ¿cómo hay gente en este viernes? Estamos para adorar solamente 2 personas. Y es tremendo. Pero cuando yo trabajaba para este sistema superficial de idolatría, yo les digo, mire, estaba lleno, no cabíamos. Desde el 16 al 24. No había. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Qué nos está pasando? Estamos más enfocados en nuestro trabajo, en nuestras cosas que a nosotros nos gustan, que en el Señor. Y aquí nos dice que por eso el desprecio a la tierra de Zabulón, a la tierra de Neftalí, pero después hará glorioso el camino del mar. Al otro lado del Jordán, dice Galilea de los gentiles. Y el Señor comenzó su ministerio y una de las prioridades es visitar Galilea. Qué tremendo, tantas veces que habló en ese lago de Genezaret, el mar de Galilea. El pueblo andaba en tinieblas, ha visto la gran luz. Aquí podemos ver la luz iluminando en densas tinieblas. Cuando aquí tenemos la vida, tenemos la esperanza, tenemos la motivación para seguir. Aunque estemos quizás sufriendo físicamente o aún espiritualmente. Es una bendición. Y el verso 3 dice, al final dice el verso 2, habitará en la tierra de sombra de muerte, la luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la nación, aumentaste la alegría, se alegrarán en tu presencia, como la alegría de la cosecha, como se regocijarán los hombres cuando reparten el botín en una guerra, que el enemigo, todas las provisiones, todas lo guardan para ellos. Y esa es la ilustración. Así que en esta primera parte, el Mesías, el ungido de Dios, el enviado de Dios, el prometido Mesías, está, ¿verdad?, radiando, está iluminando en las densas tinieblas. En nuestra vida espiritual hay partes oscuras en nuestra vida. Estamos enfocados en algo que no es tan valioso como debe ser las cosas del Señor.
Así que el Mesías proyecta esa luz a un pueblo que está en densas tinieblas. The Messiah shines the light in darkness. And you can imagine when there's no light. When I saw this film that they were filming in one of these places in the state of Morelos, Yautepec, one of the sites, there was a big, what they call like a building made for make alcohol. It was a place to make alcohol. They have so many places inside and underground. And I remember one time going in there, I could not see even my hand. It's so close, so dark. And when they filmed this film, I could see everything. You can imagine when the Lord was said to the people of Galilee, they could experience the light and darkness. It's a blessing from God. Aquí miramos, la nueva luz rescata a un pueblo perdido en la oscuridad, que está oprimido, secuestrado, no tiene la libertad. Y es sacado, y es puesto en libertad, y la luz brilla. Y ya no pueden hacer daño, ya no pueden sufrir. Alegra la luz brillante del Señor. Alegra el panorama, y el pueblo entra en gran alegría, en gran felicidad. Y solo cuando el pueblo mira la luz, y por eso the new light illuminates the people, and they feel so good and feel the joy of the Lord. And it's a great blessing, a great awakening of the hope that the people that were afflicted for many centuries and then was liberated. Aquí miramos la esperanza, despierta un pueblo y le llena de alegría a un pueblo afligido, oprimido por el pecado. Y era de veras un gran gozo, una esperanza despierta a ese pueblo afligido, y es una grande bendición. No solamente miramos en estos versos del 1 al 3, ¿verdad? Esa luz brillando en la densa oscuridad. En nuestra vida hay partes que a nosotros nos gusta compartir, pero hay partes en nuestra vida que no nos gusta compartir, ni siquiera meternos a recordar. Es una gran tristeza, es un gran dolor, pero porque conocemos al Señor, el gozo vuelve a nuestra vida, pero no queremos recordar las cosas tristes. Así que en esta primera parte, esta luz, y Jesús es la luz del mundo, en este caso Jesús brillando, este niño que el profeta Isaías está pronosticando va a brillar en una densa oscuridad. Claro que pasaron 2 milenios, 700, casi 730 años quizá, pero finalmente pudieron ver esta luz. Tenemos también aquí en los versos que siguen, que es del verso 1 al 5, más bien del 4 al 5, 4 y 5, notamos aquí la segunda palabra. Como decimos, la primera palabra es la luz brillando en la densa oscuridad. Ahora la esperanza.
había una profecía de darle esperanza al pueblo. Esperanza introducida a un pueblo oprimido que estaba sufriendo tanto. En los versos 4 y 5 notamos estas palabras. Porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros. Y notamos, y la vara de su opresor, como en la batalla de Madián. Porque toda bota que calza el guerrero en el fragor de la batalla, el manto revolcado en sangre, será para quemar combustible para el fuego. Eso va a ser borrado. Todas las tristezas, la muerte que fue enfrentada con tanta tristeza, con tanta angustia, con tanta opresión y dolor, va a quitarse. Y es una bendición. En estos días recordamos gente, ¿verdad? En esta semana pasada, uno de los grandes escritores, R.C. Sproul, ya está con el Señor. Y ahora, el día de ayer, también la esposa del hermano Castillo, aquí en Dallas, también pastor, también. Y yo creo que siempre va a haber este dolor, pero gracias a Dios que estamos, como decimos, confiados en una esperanza mucho mejor. Y que simplemente es un cambio de vida, de una vida a la otra. Pero cuando notamos aquí un pueblo que no había la esperanza para él, siempre la opresión y por milenios, por cantidad de años sufriendo, y viene una profecía anunciando, hay esperanza, viene el Mesías, los va a liberar y van a estar bien, va a ser una bendición para el pueblo que estaba en gran tiniebla. Mirará no solamente el resplandor de la luz, sino tendrá gozo, porque va a haber un libertador que los va a libertar. Así que aquí tenemos la esperanza mesiánica. Restaurará esa estabilidad espiritual, física al pueblo. The Messiah's victory over the oppressors. The Messiah will come. The first time he came as being the substitute for our sin. But he is coming now as the King of Kings, as the Lord of Lords, and he is going to deliver the people suffering oppression, and will be liberated, and he will be in control, and he will be in charge in every part of the world. Tenemos algo que nos hace motivar a traer alegría. Miramos aquí que el Mesías quebrará ese yugo opresor, liberará al pueblo y el pueblo volverá a respirar libertad y va a ser liberado. Es una bendición. El Mesías destruirá al opresor, la vara del opresor, quebrantará el yugo del oprimido, y a la vez el Señor pondrá fin a la opresión de la esclavitud y podrá ser liberado y tendrá gozo y alegría que no tenía antes. Y solo sucede cuando Dios lo permite. Así que, hermanos, cuando miramos la Navidad, es el día más, la temporada más, como decimos, más especial. Para mí, cuando servía, como lo describió el escritor, el doctor Platt, la religión superficial a la religión trascendental, transformadora, la religión que genera cambios totalmente de adentro hacia afuera, y es muy diferente.
¿por qué no darle a Dios siempre la prioridad? Tenemos muy poco tiempo aquí, estando aquí, pero tenemos mucho para disfrutar en el más allá. Pero yo quiero que ustedes miren en esta parte que la esperanza mesiánica no solamente se queda en esperanza, en promesa, pero también en la realidad que finalmente el pueblo es liberado y él estará en libertad y va a servir a este Dios, el Mesías Todopoderoso. Y por eso tenemos aquí en estos versos que restan, el verso 6 y el verso 7. Yo les digo una cosa, aunque son, como decimos, 4 frases que tenemos ahí, tiene mucho más significado de lo que tenemos ahí. Pero el verso 6 dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Se llamará su nombre admirable, consejero. Algunos antes en las Biblias anteriores le ponían, será su nombre admirable, y está usado del libro de Génesis, y también el libro de Josué, donde usa la palabra admirable. Cuando el ángel de Jehová se le apareció a uno de los personajes, le dijo, mi nombre es admirable. Y yo recuerdo que investigando eso tiene que ver con la divinidad. Usa un nombre en el hebreo que tiene que ver con, no tiene que ver con la palabra él simplemente, o simplemente como Señor Adonai, pero tiene que ver con el Dios majestuoso, el Dios sobresaliente, que nos da la victoria, que sobresale sobre todo el universo, y por eso usa. Pero lo tenían separado, admirable, y luego consejero. Y yo recuerdo en los años, cerca de los años 70, yo dedicaba un tiempo a decir, entre la palabra admirable por la palabra que se da el espacio. Pero ahora lo pone la mayor parte de la Biblia usando el hebreo, y el énfasis que es admirable consejero. Porque no solamente es el Dios Todopoderoso, pero Él es el consejero. Nosotros necesitamos consejo. Aunque pensamos que lo sabemos todo, como necesitamos la ayuda del Dios maravilloso. Así que aquí, en este nombre, tenemos en esta última parte la verdad encarnada. En este verso 7 nos da, después de admirable consejero, Dios poderoso, o Dios poderoso, Padre eterno y príncipe de paz, dice, y el aumento de su soberanía. Él es soberano Dios admirable. De la paz no tendrá límite, no tendrá fin, sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces y para siempre. Y hoy la frase, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Así que en estos 2 versículos se nota no solamente la verdad. Está hablando que en el verbo, cuando usted lee el libro de Juan, el capítulo 1 y verso 1, en el principio era la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Él usa la palabra en el griego logos, pero usa la verdad. En el principio la palabra era, que es la verdad. La verdad estaba frente a Dios, y la verdad era Dios. Y en el verso 14, y aquel verbo, que es la verdad, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito de verdad.
notamos en el verso 18, dice, el unigénito Dios. Antes decía el unigénito Hijo de Dios. Y la razón por qué hay cambios no es porque la palabra de Dios cambia. Es que los manuscritos que encontraron en el Mar Muerto, algunos usan la Biblia del texto recibido o el texto masorético, y entonces se concentra más en lo que dice el unigénito Dios, porque no hay dos dioses, no Cristo es Dios y Jehová Dios es otro Dios, es el mismo Dios, pero se expresa en la encarnación, en el unigénito, Hijo de Dios o el Verbo. Yo soy el principio, como dice Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y usa la palabra Él, o traducido en el singular, Eloah, o en el plural, Elohim. Y esta es la palabra para el mismo que está en Juan. En el principio era el Verbo, era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Entonces notamos bien claro que es la verdad encarnada. Dios se encarna, Dios aparece en este cosmos y lo llena todo por su espíritu, lo llena todo. Entonces aquí miramos la verdad encarnada con un dominio que no tiene fin y muestra características, como decimos, soberanas en el cosmos, como Él en control de toda la existencia de la creación, porque Él es el creador, Él es el diseñador, Él es el que lo hace todo posible. Nosotros no lo entendemos, siempre miramos que cuando el hombre cayó, en el libro de Génesis capítulo 3 y verso 15, Él prometió un redentor. Cuando dijo, Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, hablando de la mujer o la simiente de la mujer, en el libro de Génesis. Notamos entonces aquí, en esta parte, miramos la verdad encarnada y el control del dominio manifiesta las características soberanas del Dios omnipotente que va a encarnarse. Como dice el libro de Hebreos, sacrificio y ofrenda no te agradaron, me preparaste cuerpo. Y aquí está la profecía del profeta Isaías. ¿Cómo va a ser la descripción de este Redentor? Va a ser admirable consejero. Y como leímos en ese verso 6, no solamente admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno. Cuando miramos las estadísticas hoy en la familia, hay tantos que no tienen padre o no tienen madre o simplemente salieron de la responsabilidad, y Él es nuestro Padre eterno y es el príncipe de paz. Ese es el que introduce aquí, y como dice en este verso 7, el aumento de su soberanía, Él estará en control todo el cosmos, todo el mundo. Él va a ir a Él para recibir órdenes, porque Él estará en control de todo el cosmos, de todo el mundo. Y por eso cuando llegamos así, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho de su justicia, para que haya justicia, cuando miramos a Latinoamérica o Europa o cualquier parte del África o del Asia, no hay justicia, injusticia, tolerancia, y no hay esa justicia. Pero Él, cuando Él viene a tomar control, habrá justicia. Usted puede leer el capítulo 11 del libro de Isaías, donde describe el reinado de este rey, del Mesías,
va a estar en control y va a ser soberano y se va a impartir justicia. Y no va a haber pecado más. Y no va a haber sufrimiento más. Y será una grande bendición desde entonces y para siempre. Entonces aquí en esta parte final tenemos la verdad encarnada y también la distintiva, auténtica de este príncipe de paz que viene para darnos esa tranquilidad, ese respaldo, ese apoyo que necesitamos tener. También este príncipe que nos da un significado cuádruple de lo que es su función en su persona, como es descrito. The incarnation of the Savior is prophesied by the prophet Isaiah 732 years before the birth of Christ. And it was a blessing. And he described the characteristics of this person, characteristics that we need to know. When he comes, it will not be injustice, it will be justice. His kingdom will be a kingdom of peace and justice. People will not tolerate, he will not tolerate people doing injustice. Everything will be just. And that will be the characteristic of his kingdom. And so the distinctives of this prince reveals that he will deliver the people from oppression and will be free to do the things that they should do without any oppression. But at the same time, this significance of the meaning, especially in verse 6, where it says that his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Eternal Father, and Prince of Peace. And there will be no end to the increase of his government or of the peace. And on the throne of David and over his kingdom, to establish it and to hold it with justice and righteousness. And that is something, a distinctive of him. And we are with the word wonderful. I like the word wonderful. It's a good word. But what is the meaning? ¿Qué significa la palabra maravilloso? A veces en el idioma español, cuando yo enseñaba gramática española en el seminario, a veces yo tuve que aprender más porque aunque había sido con buenas notas, no es fácil. Para enseñar uno aprende más. Todos los maestros que sirven aprenden mucho más porque son maestros. Y tienen que investigar, saberlo bien, porque muchas veces viene una pregunta. Yo recuerdo cuando estaba en el seminario, un estudiante de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, de la universidad, me hace una pregunta con respecto a la existencia de Dios. Yo no tenía más que un bachillerato. Tenía que estudiar un segundo bachillerato y una maestría para poder saber mejor. Y yo creo que Dios, uno nunca sabe mucho, pero cuando uno estudia para enseñar, uno aprende mucho más. Y eso es la clave. Así que notamos en esta parte que la característica, como dice, maravilloso, es un nombre, quiere decir que su persona hace cosas inolvidables, impredecibles, difíciles de entender. Y solo Él,
que tiene el poder de toda la majestad, de todo el poder sobre él. Lo puede describir. Así que su nombre es admirable. Pero lo que es interesante es que él es consejero. Para aconsejar se necesita conocimiento. Casi haber estado allí en cualquier problema. Yo lo entendía mejor cuando estudié consejería, más que nada estar en el lugar de la otra persona que está sufriendo, para poder entender un poquito el dolor. Pero todavía no experimenta uno la realidad hasta que no está allí. Finalmente lo entiende. Y es muy importante mencionar que un consejero que lo sabe todo porque ha pasado por todo, como era el Señor, por lo que sufrió, aprendió cómo ayudarnos. Y esa era la bendición y la maravilla. La otra palabra es Dios fuerte. Un gran conquistador sí se manifestará contra sus enemigos, pero es un Dios poderoso de la roca. Nadie puede ir contra él. Cuando habla en el libro de Daniel, el capítulo 7 o el capítulo 2, que habla que la roca que vino rodando era la roca. Nadie puede ir contra Dios. No, ninguna persona pudiera hacerle frente. Él es todopoderoso. Nosotros somos finitos. Él es infinito. Él tiene todo el poder. Y si notamos, el Padre eterno es un Padre que siempre está ahí. No solamente es un Dios fuerte, pero es un Padre que no deja de ser Padre. Yo recuerdo cuando recibí una carta de mi padre que me dijo: ya no eres más mi hijo, búsquete otro padre. Yo le aseguro que yo me sentí la persona más deprimida y no conocía lo que era la depresión, pero en esa vez sentí muy mal por buen tiempo. Pasaron años hasta que finalmente pude hablar otra vez con mi Padre. Qué tan difícil, pero este es un Padre eterno. Nunca deja de ser su Padre. Nunca lo deja. Nunca lo desampara. Como dice, aunque mi padre y mi madre, dice el Salmo, uno de los Salmos, me dejara, con todo Jehová me recogerá. Y es una bendición tener un Padre de esto. Y finalmente miramos no solamente ese Padre eterno, pero el príncipe de paz. Cuando no hay paz, cuando hay abatimiento, cuando hay presión, como uno necesita la tranquilidad, un tranquilizante. Muchas veces en el pasado, cuando iba a concursar en diferentes partes en Cuernavaca, tomaba un tranquilizante para tomar un examen. Éramos ya los que llegamos al final, los últimos, y la voy a perder. Y tenía que, pero sabe que no conocía al Señor. Ojalá que lo hubiera conocido el Señor en aquel entonces. Necesita uno tranquilizante cuando no tiene el Señor. Pero cuando lo tiene tranquilizante, tiene todo. Entonces, cerrando aquí, la soberanía de su gobierno será ilimitable. Él recibirá el trono de David, su padre. Ustedes recuerdan que Obed era el padre de Isaí, Isaí el padre del rey David. Y aunque el rey David más adelante fracasó, él recibió la promesa de ser el rey para el pueblo de Israel. Un rey conforme al corazón de Dios. Y por eso Dios escogió, debido a que David falló, uno conforme
a su carácter, y era el Señor Jesucristo. Así que allí miramos, Él lo sostendrá con el derecho de su propia justicia y va a restaurar el reino de David y va a sostener esa justicia y va a ser el rey justo y perpetuo y perfecto. Y es una bendición. When we see the King David, man that really God says, amen, according to my heart. It's not exactly that he chose one like David. Even though that David commits sin, and what he did, he sent somebody from God to fill the vacancy there. And it was a blessing to have one that thinks and is God himself. And it's a blessing. Él sostendrá ese derecho. Y al cerrar, hermanos, aquí miramos, el pueblo de Galilea que vivía en gran, densa oscuridad, recibió la promesa de nueva luz, de gracia divina, de esperanza, de salvación eterna. Así nosotros vimos la misma oscuridad. En alguna etapa de nuestra vida necesitamos la luz de Dios. Y cuando brilló en nuestro corazón, fue una alegría tan grande. Y por eso la oscuridad espiritual, con la misma promesa que recibimos nosotros, por lo que necesitamos responder con alegría, responder, ¿verdad?, con deseos de servirlo, de compartir nuestra fe, de vivir para Él, para que de alguna manera puedan ver, al ver a nosotros, puedan ver, ¿verdad?, el deseo de Dios o el reflejo de Dios en sus hijos. Y esta sería la bendición más grande que pudiéramos compartir. Así que aquí tenemos el amor en este tiempo especial de Navidad. No tiene que ver tanto con los regalos y que nos estresamos para comprar regalos y no quedar mal con nadie, sino con el regalo más grande que el Señor nos ha dado. Así que allí miramos la sabiduría del reino eterno. Y dice aquí, Él, el celo del Señor, hará posible todo esto. Y es una bendición cuando tenemos esa confianza en Dios. Cuando miramos a la Navidad, hermanos, hay que recordar el regalo más grande. Hay que recordar y hacer lo mejor que yo pueda hacer. O algo por un misionero, o algo por una persona que no tiene a Cristo, o algo por algún familiar que está todavía en densa oscuridad, radiarle su vida con la luz divina. Ojalá que compartamos la Navidad de esta manera. Vamos a poner de pie y vamos a orar. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre,